bienvenidos de nuevo. Espero que estéis... ¿Habéis tomado café? ¿Sí? ¿Os habéis despertado un poquito más? ¿Sí? Vale. Pues como decía la compañera también, pues vamos a hablar un poco hoy de... estamos hablando mucho de clics, hemos hablado mucho de Discover, ¿no? Han salido aquí problemas, volatilidad, volumen de tráfico, etcétera, ¿no? Todos sabemos lo complicado que es gestionar, ¿no? Ese tipo de datos también en las redacciones. Y lo que vamos a ver hoy, precisamente, es, y como estamos en Santander, no podía hablar de otra cosa que no fuera pues, de toda la gastronomía local, ¿no? Así que voy a intentar, no pifiarla, no tampoco, pero hacerlo a través de la gastronomía más local. Vamos a hablar de la pesca de arrastre al anzuelo perfecto. ¿Cómo conseguir ese anzuelo perfecto para dejar un poco de depender de esa pesca de arrastre, ¿vale? de esos clics, para precisamente pues, crear esa corriente que nos atrae. No sé si habréis leído alguno de estos titulares estos días en la prensa, ¿no? Terremoto en la prensa de clickbait, los algoritmos castigan el ruido, la revista Pronto responde al cierre y cierra su versión digital, ¿no? Y continúa y se queda solamente con la revista de papel. ¿Qué hay detrás de la caída de tráfico en los medios españoles en marzo? Otras como esta, ¿no? En Axios se publicaba el otro día también que los pequeños publishers, los pequeños medios, eran aquellos que más estaban también sufriendo ese decrecimiento, ¿no? Esa caída de tráfico, sobre todo proveniente de Google, ¿no? La caída de tráfico en prensa se cobra a las primeras víctimas con despidos y cierres. Veíamos publicado en DIR Confidencial hace súper pocos días. O en The Objective, el cambio de algoritmo de Google Discover provoca un terremoto en la prensa del clickbait. Bueno, todos estos titulares son aterradores, ¿no? Podríamos decir que los que nos dedicamos al SEO nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Y tenemos que dejar de pensar en SEO? ¿Tenemos que dejar de trabajar el SEO en las redacciones? Bueno, vamos a ver algunos datos. Si la compañera compartía antes un estudio sobre inteligencia artificial del Institute Journalism of Oxford, de Reuters, en Oxford, os comparto otro que publicaron hace también un par de meses solamente, donde vemos aquí que Google Discover, que es la primera línea, la línea azul, la primera, está decaída, ¿no? También. Ese tráfico que viene de Google Discover, sobre todo para los publishers. Esos son datos solamente de publishers, ¿vale? La segunda línea, la de color morado, que a lo mejor ahí atrás veis un poco más de color negro, ¿no? Google Search también está decaída. Y después tenemos Facebook y X, ¿vale? Pero como vemos realmente, pues con el rollout, es decir, con el lanzamiento y el despliegue de AI Overviews, de esas respuestas generativas que ya nos da la inteligencia artificial, ¿no? Pues el tráfico proveniente de Google y Discover están cayendo. De hecho, en este estudio se puntualiza, ¿no? Y eso lo ha citado también a Juan Zafra esta mañana de Clave, ¿no? En los próximos 3 años se prevé una disminución sustancial del tráfico procedente de los motores de búsqueda, no tanto como cero Google, pero sí superior al 40%. Esos son datos proporcionados por Charbit, etc. Bueno, con todos estos datos, no sé si nos animan a continuar aquí, a continuar trabajando el SEO en medios. ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿El SEO está muerto? ¿No está muerto? Bueno, os traigo algunos datos más y ya termino con los datos, ¿eh? Pero como vemos aquí, obviamente, si comparamos year by year, ¿no? El año anterior con el posterior, ¿no? Pues vemos aquí precisamente que el tráfico que estamos consiguiendo de Google pues, va de caída, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si lo comparamos realmente con el tráfico de los LLMs, de las IAs, aquí vemos otro tipo de datos. Y es que siempre tenemos que ponerlo en perspectiva. Y es que pueden llegar los nuevos peces, ¿no? Los nuevos peces más generados por IA, con robots, ¿no? Pero es que realmente, si vemos aquí, lo ponemos en perspectiva, el tráfico de ChatGPT, que es esta línea que vemos aquí, es un 0,02%. Es decir, ahora mismo
Un 0,02% es solo el tráfico que está aportando ChatGPT versus el que está atrayendo Google Discover, que todavía es un 13%, y Search, que es un 7,3% según este estudio, según esta comparativa de datos. Entonces, en ese sentido, tenemos que ponerlo todo en perspectiva y no decir y llevarnos las manos a la cabeza y decir, oye, el tráfico SEO ha muerto porque tenemos las IA, se lo van a llevar todo y tal, ¿no? Vamos a ver y vamos a continuar un poco más, porque obviamente hay ciertos estudios, si estábamos hablando de ChatGPT, ahora volvemos a las AI Overviews, y obviamente AI Overview reduce un porcentaje muy importante de los clics que teníamos los medios, ¿vale? Eso no es solamente de medios, sino a nivel global, ¿vale? Es un estudio de Ahrefs, que es una herramienta de SEO, ¿vale? Publishers pues tienen miedo, ¿no? Y sufren esa caída del tráfico, publicaba The Guardian o Press Gazette, que las AI Overviews estaban produciendo una dramática reducción de clics en Mail Online, que es un medio del Reino Unido, pero es un medio que también estaba haciendo mucho contenido evergreen, el atemporal. Y ahora veremos un poco más por qué, ¿vale? Este es el último titular que os muestro, que obviamente pues nos muestra que la marea ha venido, que la marea está moviendo, que hay volatilidad de Discover. De hecho, ayer justamente terminaba el Core Update de marzo y vamos a ver cómo se está desplegando y cómo va a afectar no tanto a los medios como al resto de webs, ¿no? Al ecosistema digital. Pero la marea está aquí, ¿vale? Y obviamente, si antes pescábamos con la pesca de arrastre, pescando a través de Discover, no sabiendo qué peces hay en esta red, ni qué nos vamos a encontrar cuando los saquemos, ¿no? ¿Por qué? Porque son peces que captamos a volumen, ¿no? Son peces que nos llegan a nosotros intentando buscar pues, precisamente ese clic, generar ese volumen, esa producción, ¿no? Que decíamos. Y os enseño esta imagen. Es anónima, no hay datos. Os voy a preguntar, ¿qué pensáis que es esto? ¿Qué pensáis que puede representar? Bueno, aquí vemos una subida del tráfico bastante importante, ¿no? Para decir algo, porque es exponencial, ¿no? Marca un antes y un después. ¿Alguien se atreve a decir qué puede ser esto? Pues efectivamente se trata del cambio de Twitter, ¿vale? De la visibilidad de X, del dominio, en Discover, ¿vale? Julio 25, abril 2026, solamente filtrado para España. ¿Qué significa esto? Que el algoritmo está cambiando y que hemos visto también un antes y un después. Y que, de hecho, ahora mismo Twitter es uno de los dominios que más relevancia tienen y están apareciendo en Discover. ¿Qué supone esto? Pues que, obviamente, si tenemos Twitter ahí puesto, pues no tenemos esos clics de los usuarios, ¿vale? Y esta otra imagen, ¿qué veis aquí? Es YouTube. YouTube también es un antes y un después. ¿Pero qué ha pasado? Ha sido un poco al revés, ¿no? Pero ahora os voy a mostrar otra cosa. Nos vamos a otro sitio. Aquí os decía pues, precisamente todo el ranking que tenemos, ¿vale? Que eso es la visibilidad de abril, de hace pocos días, de los dominios con más visibilidad en Discover. Tenemos aquí a Twitter, El Español, El Mundo, El Economista, El País, El Periódico y ABC. Grandes marcas editoriales también, ¿no? Y eso es YouTube, también es YouTube. Veíamos YouTube como estaba de caída en España, pero ¿dónde es esto? Pues esto es desde abril del año pasado a abril de este año, y esto es la visibilidad que tiene YouTube ahora mismo en Estados Unidos. Tenemos que aislar y entender también los datos y cómo se están trabajando y qué visibilidad está teniendo pues, cada dominio y cada ecosistema, ¿no? Según el mercado, porque está funcionando una cosa distinta y puede ser que lo que está funcionando ahora en Estados Unidos con el algoritmo venga aquí próximamente también, ¿vale? Ahora mismo, precisamente, en Estados Unidos tenemos YouTube como número 1 y X como el segundo,
¿vale? 2 dominios que no traen clics a los periódicos, ¿vale? Entonces, visto esto, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar medidas, ¿no? ¿Queréis pasar a la pesca de anzuelo? ¿Queréis saber qué peces vamos a pescar ahora? Porque hay muchísimos tipos de peces y debemos saber con cuál nos quedamos, ¿no? Así que a partir de ahora os invito a acompañarme en este viaje de conocer cómo pescar con el anzuelo perfecto, ¿no? Y conseguir realmente ese tipo de usuario que seguramente nos va a ayudar a seguir fidelizando nuestra audiencia, ¿no? Primero de todo tenemos que entender cómo va a cambiar ese ecosistema, cómo hay que pescar a partir de ahora, ¿no? Pues muy bien, la búsqueda multimodal y multiplataforma ha llegado y hace tiempo, y es que ahora no solamente buscamos con texto, buscamos con voz, con imagen, somos capaces de coger Google Lens y hacer una foto a esa planta y preguntarle a Google cómo hay que cuidarla, si es de interior, si es de exterior o si es una mala hierba que hay que quitar, ¿no? Pero es que también somos multiplataforma, porque a lo mejor estáis acostumbrados a que si tenéis que comprar algo, a lo mejor vais a Google, pero si queréis conocer la receta de no sé qué, os vais a Instagram, o si queréis conocer las últimas tendencias que van a venir de la nueva temporada de uñas para el próximo verano, pues os vais a TikTok a lo mejor, ¿no? De manera que los buscadores, podríamos decir, se diversifican en diversas plataformas, ¿vale? Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, también buscaríamos la posibilidad de recetas de un cachopo en TikTok, ¿no? De hecho, Google sigue trabajando en esto y va sacando productos también, pues el último es este, de febrero, ¿no? Que ya nos permite incluso pues, seleccionar parte de la imagen y buscar exactamente lo que queremos ahí. Segundo punto, ¿cómo hay que seguir pescando? Pues bueno, podríamos decir que como aquellos palitos de merluza que se deshacen, y estamos todos acostumbrados cuando éramos pequeños a intentar comer pescado de esta manera, ¿no? Pues se deshace. El tráfico evergreen se deshace. ¿Cómo hacer mate? ¿O cómo cuidar una orquídea? ¿O cómo hacer una captura de pantalla? Google nos lo está respondiendo ya. De hecho, y la compañera de antes ha citado también este informe, con MJ Cachón presentamos y analizamos en este primer informe de AI Overviews en España, donde decíamos, solo para destacar esta cifra, que el 1% de las búsquedas de actualidad de tendencias activaban AI Overviews. Todo el resto de Breaking News, podríamos decir el core de producto de los medios que nos dedicamos cada día a seguir y a publicar información y noticias de actualidad, no se muestran ahí. Tercer punto, ser autoridad. Parece que nos complementemos con la compañera anterior, pero no habíamos hablado, ¿eh? Pero ser autoridad, conseguir ser medio de referencia para el usuario. Esto todavía no está lanzado en España, pero en Estados Unidos o Reino Unido ya pueden escoger qué medio puede ser medio de referencia, la fuente de referencia en el módulo de Top Stories. ¿Qué significa esto? Que realmente hay que estar en la mente de la gente. Hay que ser una marca editorial referente para seguir estando en la mente de la gente. Si la gente no nos conoce y entra a nosotros, como a lo mejor estábamos pescando en Discover y estábamos leyendo un contenido, pero no sabíamos ni dónde lo estábamos leyendo, no va a venir a nosotros porque no conoce esa marca, ¿vale? Y eso, obviamente, pues va a quien va al supermercado a comprar pescado y le da igual, o hay quien prefiere ir a la pescadería de confianza y realmente coger la información, coger ese pescado que le invitan a comprar ese día, ¿no? Entonces, un consumidor fiel, una audiencia fiel, valora el producto y obviamente, seguramente, querrá volver mañana. De hecho, aquí, por ejemplo, os pongo una captura de pantalla de cómo se ve esto ya en Estados Unidos, ¿no? Que lo compartía un SEO muy conocido en Estados Unidos que se llama Barry Schwartz, ¿vale? Crear producto de valor y diferencial. Punto número 4.
¿Qué producto estamos exponiendo en nuestra pescadería hoy, no? ¿Tenemos producto de calidad? ¿Sí? ¿No? Os muestro este ejemplo de aquí, del Cronista, que es un diario económico de Argentina, que obviamente estaba trabajando también muy bien su contenido en Discover, pero le faltaba crecer en ese tipo de marca editorial, ¿no? Tener rédito, tener presencia en la mente de la gente. ¿Y qué hizo? Crear producto, generar experiencia. ¿Cómo lo hizo? Trabajando en un juego de mesa que se llamaba Negocios, y ese juego de mesa se compartió entre las familias y se empezó a jugar para intentar entender cómo trabajar y cómo entender la economía desde el punto familiar, ¿no? Empezar a introducir cómo entender la economía y las finanzas personales en el entorno familiar de las familias del país. ¿Qué pasó con esto? Pues que con este juego consiguieron ganar marca, visibilidad. Un juego físico, un juego de mesa. Esto ayuda al SEO de hoy y al SEO de mañana, ¿vale? Otro ejemplo, la newsletter de How to Become a Millionaire de The Telegraph. Una newsletter que era una serie de newsletters que acompañaban también a entender cómo trabajar el tema de las finanzas personales. Bien, pues esta newsletter, que ganó también varios premios hace un par de años, pues también consiguió grandes suscriptores a través de este pequeño producto, que solamente fueron 6 episodios, 6 fascículos, 6 entregas, ¿vale? Y consiguió también crecer en marca editorial. O este otro ejemplo, más audiovisual, el New York Times, Cooking, la parte de recetas, todo su contenido evergreen cayó en picado de tráfico. ¿Por qué? Porque era contenido que estaba respondiendo la IA. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cerrar ese vertical? No. Replantear el producto, replantear lo que estaban consiguiendo, replantear lo que querían ofrecer y conocer las necesidades de la audiencia. Obviamente cambiaron y han pasado toda su estrategia YouTube en esta parte, trabajando con creadores de contenido. O este otro ejemplo, mucho más local, que a lo mejor a algunos de aquí os suena, Pamplonews. Se basa en una comunidad de WhatsApp que comparte las noticias cada día en un boletín informativo cada día, e incluso ofertas de trabajo, etcétera y demás. Pues bueno, esta comunidad tiene muchos usuarios y la audiencia, aunque sea muy local y muy concreta, está ahí, consume y cubre las necesidades que le pide. Tanto éxito tuvo que hace muy pocos días han lanzado la misma para Bilbao, Bilbo News, ¿vale? Seguimos intentando pescar un poco más, y es que tenemos que saber trabajar el EAT. Lo hablábamos antes, ha salido varias veces esta mañana también. Y es que obviamente, si estamos en Santander, tenemos que probar las rabas de Santander, ¿no? Y tenemos que hablar del contenido que nosotros sabemos, del contenido donde nosotros somos pues, parte importante y somos referentes. No tenemos que hablar de otro tipo o intentar hacer, por ejemplo, y ofrecer a nuestros comensales pues, unos callos, si no es lo típico de aquí, ¿no? Nosotros tenemos que explicar y que hacer contenido que realmente nos diferencia y donde nosotros podemos ser referentes para nuestra audiencia, pero también para Google, ¿vale? Y trabajar con los creadores de contenido, es decir, confiar en ellos, sumarlos a nuestra estrategia, porque no son nuestra perdición, es decir, tenemos que sumarlos. En Estados Unidos, hace pocos días tuve la oportunidad también de conocer precisamente a Dave Georgeson, que es el chico que creó y desarrolló toda la estrategia de TikTok en el Washington Post, y decidió después ponerse por su cuenta y empezar su propio proyecto de Local News, y está teniendo mucho éxito. Y toda esta parte de conocer cómo trabajar las noticias y cómo contarlas no significa solamente contar información superflua, sino que significa explicar la información en un nuevo lenguaje que ahora mismo nuestro lector, nuestra audiencia necesita.
De hecho, todo esto también tiene mucho que ver con hacia dónde va Discover. Porque ahora mismo Discover, si hemos visto X, hemos visto YouTube, Discover también está sumando esto. También está sumando los creadores de contenidos. Y si pensabas que todo terminaba aquí, obviamente en el mar hay muchos más pescados y los KPIs tienen que cambiar, ¿no? Tenemos que entender que el usuario único y la página vista pueden seguir siendo los KPIs, obviamente, los que marcan los rankings, pero no solamente deben ser estos los que nos debemos fijar. Y debemos intentar cambiar el mindset de la gente y de nuestros CEOs, nuestros directores de estrategia, nuestros directores de negocio, e intentar vender de otra forma nuestro producto, nuestro contenido. ¿Por qué? Porque es que además Google ya ha anunciado que va a incorporar las métricas sociales en Google Search Console. No sabemos cuándo lo van a lanzar, pero ya está testeando en algunos sites y ya lo está lanzando. ¿Qué pasa? Que vamos a ver y vamos a poder seguir las métricas de YouTube, de TikTok, de Instagram, etcétera, aquí. Eso lo anunciaron a finales del año pasado. ¿Qué significa? Que cada vez más van a tener más importancia todas estas métricas también. Y lo último es el cambio y el core update que han hecho también de Discover, ¿no? Esta pesca de arrastre que hacíamos hasta ahora. Pues este core update súper focalizado, es el primer core update focalizado, se lanzó en Estados Unidos en febrero y han lanzado un core update de Discover que ya ha terminado y tenemos que ver también cómo afecta al resto del mundo, ¿vale? Y por último también, si todavía no os he convencido, si pasar de momento. No hace falta olvidar la pesca de arrastre. Sabemos cómo trabajarla, pero no debe ser la única. No es excluyente. Podemos trabajar la pesca de anzuelo. Y os pongo este ejemplo. 5 importantes organizaciones de noticias del Reino Unido se han unido con el objetivo de desarrollar estándares compartidos de licencias de IA. En este caso, vemos que los medios se han unido para trabajar conjuntamente esto, ¿vale? Que a lo mejor es algo que también aquí deberíamos plantearnos. Y como veis, hemos conseguido intentar crear un poco el anzuelo perfecto y poner luz a ese anzuelo para llamar la atención y que realmente nos piquen los usuarios que queremos. ¿Vamos a conseguir pescarlos o no? Pero la verdad es que siempre hay tiempo para comer un buen plato de pescado con amigos y como veis aquí, para no desmoralizar, no tampoco, el primer dominio, esos son datos de SimilarWeb del diciembre, ¿vale? El primer dominio con más tráfico que está generando ahora mismo Internet es google.com, con 84 billones de visitas, y el segundo es YouTube, del mismo ecosistema de Google. Y después encontramos Facebook, Instagram, ChatGPT, X, Reddit, pero con una gran diferencia. Es decir, Google sigue siendo el rey y nos va a poder seguir trayendo tráfico. Así que yo estoy muy tranquila, no me llevo las manos a la cabeza y creo que todos los de aquí tenemos mucho trabajo para seguir trabajando en SEO, en las redacciones. Y finalizo presentándome y explicando que si os ha gustado esto, también, pues ahora os comento otro proyecto, pero yo trabajo como consultora SEO y estrategia digital para medios y soy profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Algunos de aquí, pues también estoy habituada, ¿no?, a trabajar y a entender también las necesidades de los estudiantes de periodismo, ¿no?, que también he estado ahí. Profesora de medios en otros sitios también y participo como juez y colaboradora con distintas organizaciones internacionales y formo parte de Mujeres en SEO, me siento muy orgullosa de decirlo, ¿vale? Y he sido jefa de innovación y estrategia digital en AMI, que es una asociación de 600 medios locales en Cataluña y directora de SEO y producto en el medio de comunicación español El Nacional, que se encuentra ubicado en Barcelona. ¿Vale? Aquí tenéis mi contacto para cualquier cosa y ya me bajo del escenario, que sé que vamos tarde, pero simplemente compartiros 2 proyectos personales, que es este libro que publiqué el año pasado, Manual de Instrucciones SEO para Medios, que es un pequeño libro. Tengo algunos ejemplares por aquí, si hay alguno interesado. Y si no, lo podéis consultar y mirar un poco el índice en este QR, ¿vale? También está publicado en inglés y es un manual súper pequeño, ¿no?, para entender cómo trabajar el SEO en redacciones. Y es un manual básico, un manual
redactado para los periodistas, para entender cómo aproximarnos a ello, ¿vale? Y lo voy a presentar, tengo la suerte de anunciarlo, que voy a presentarlo en Nueva York el 1 de mayo y en Londres el 25 de junio. Y mi último proyecto es The Audience Club, que lo acabamos de lanzar relacionado con la presentación de estos libros. Y nada, aquí tenéis el QR por si queréis echar un vistazo y forma parte de crear eventos de comunidad un poco para hablar más allá de SEO y hablar un poco más de audiencia, ¿vale? Muchas gracias.